Hola amigos, buenas tardes, ¿cómo están? Yo quiero compartirles algo muy personal, un videito que hice para mis hijos, donde hay unos breves tips de cómo orar. Me preocupa porque esta generación sabe más de Harry Potter, del Señor de los Anillos, tiene más presente cuáles son los superhéroes de DC, de Marvel, eh, saben más de mitología griega que de la misma Biblia, no saben ni el nombre de los discípulos de Jesús, ni los libros que componen el Nuevo Testamento, en fin. Entonces, a través de las redes sociales, pues también me quiero transmitir, me quise comunicar con mis hijos, entonces en un momento les voy a compartir ese video que hoy varios amigos me dijeron que lo hiciera como una herramienta, pues para, si ustedes lo toman a bien, compartirle con sus hijos y dejar esa breve enseñanza. Y lo hago ¿por qué? Porque hoy escuché una predicación del Salmo 78 que dice que precisamente tenemos una obligación de notificar a las nuevas generaciones, de transmitir el conocimiento que tenemos de Dios. ¿Y transmitir qué? Pues precisamente para que nuestros hijos y nuestra descendencia tengan confianza en Dios, que no olviden las maravillas, las proezas, las obras que hizo el Señor, que tengan confianza en Él, que guarden sus mandamientos. Y también nos exhorta porque dice que somos una generación que ha sido terca, ha sido contumada, rebelde, que ha sido infiel, pero que estas nuevas generaciones van a buscar más de Él. Entonces, qué mejor mensaje en este tiempo de, de escasez, de pandemia, de guerras, de cosas que está pasando para que busquemos de Él, porque realmente a qué más queremos en el universo sino tener a Dios en nuestras familias. Ustedes saben, ya les había contado que yo soy de formación salesiano, mi primario y mi bachillerato lo hice en la Escuela Industrial de Cundinamarca y estuve en juventudes en la misión carismática. Por el lado de mi mamá ha sido católico y por el lado de mi padre he sido cristiano, entonces siempre hemos tenido esa palabra ahí. Entonces, pues no quiero reemplazar ni a su pastor ni a su sacerdote, ni mucho menos, pero sí dejarle estos pequeños tips para que si está bien ustedes lo transmitan a sus familias. Entonces los dejo con esa breve enseñanza que es basada precisamente en la oración del Padre Nuestro, porque el Señor Jesús fue el que nos dejó un modelo de oración. Ahí viene a continuación. Bueno, me correspondió em, cómo orar, ¿no es cierto? Entonces lo voy a hacer basado en Mateo 6, del verso 5 al 13. Mateo 6, del verso 5 al 13. Ese Mateo 6, pues básicamente, orar qué es? Orar es hablar con Dios, ¿no es cierto? Transmitirle, tener una relación con Él. Entonces, Mateo 6, precisamente, Jesús le explica a sus discípulos cómo orar. Esto que conocemos como el Padre Nuestro no es algo para estarlo repitiendo y repitiendo y repitiendo, sino que es un modelo de oración, una estructura, ¿no es cierto? Entonces en ese versículo 6 dice unas condiciones. Entonces hay unas condiciones antes de empezar a orar. Dice en el verso 6 que más cuando tú ores, entra en a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre en secreto. O sea, la primera condición es a solas ora, entra en tu habitación, en un lugar secreto donde puedas tener comunión con Él, donde puedas dialogar con toda tranquilidad. Esa es la primera condición. Inclusive el libro dice que no como hacen los fariseos en las esquinas gritando para que todo el mundo se dé cuenta, sino que la oración tiene que ser algo muy íntimo, muy personal. La segunda condición es que Jesús le dice a sus apóstoles que no usen vanas repeticiones, o sea, no repitan, no repitan, no repitan las mismas oraciones o las mismas, en la Biblia moderna dice, no parlotees siempre lo mismo. Es como si todos los días, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? O si es la mismo diálogo, pues pierde esa comunión y esa relación íntima con Jesús. Entonces repasemos. Primera condición, en un lugar secreto. Segunda, no repetir vanamente. Tercera, eh, dice el Proverbio 28:9. Yo al final se los voy a dejar ahí escritos, muchachos, para que vean que no siempre eh, todas las oraciones son escuchadas. Dice ese Proverbio 28:9 que el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Imagínense, para que no sea escuchada es abominable. O sea, Dios no tiene la obligación de escuchar a todo el mundo. Es como
lo que escuchábamos antes, que los sicarios rezaban y pedían protección a Dios para matar a alguien, ¿no? Esa oración no se escucha, esa abominación, ¿no es cierto? Entonces, uno ya sabe las condiciones, la intimidad, no usar vanas repeticiones, estar bien con Dios para que Dios lo escuche a uno. Y hay otra condición y es que a Dios le gusta que uno le diga las cosas, que uno sea específico en las cosas. Entonces, Él le gusta escuchar a sus hijos y en todos los ejemplos que muestra la Biblia lo hacen. Por ejemplo, ahorita recuerdo uno donde sale un ciego al paso de Jesús, un ciego, y Jesús lo ve ciego con los ojos así, le dice, ¿qué quieres que haga por ti? Pues la respuesta sería muy obvia, Señor Jesús, necesito ver, pero el ciego le dice, quiero ver. Entonces a Jesús o a Dios siempre le gusta escuchar específicamente qué es lo que uno necesita. Entonces el verso 9 de ese capítulo 6 de Mateo dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Entonces nos toca desbaratar frase por frase, Padre nuestro. ¿Quién le dice Padre a Dios? No todo el mundo le dice Padre. Tú tienes que ¿hacerte qué? Hijo de Él. ¿Y eso en qué compone? Son muchas cosas como creer en Él, que es lo primero que hay que hacer. Buscarlo a Él mientras pueda ser hallado, como dice Isaías 55:6. ¿Cuándo se puede hallar a Dios? Ahorita en vida. Ya después no, toca en vida buscarlo, pero el que le dice padre es porque se hace llamar su hijo y eso quiere decir que ya aceptó también a Jesús en su vida y cree en su sacrificio en la cruz del Calvario y le sigue. Entonces, Padre nuestro que estás en los cielos, miren todo lo que dicen en una frase. Los teólogos dicen que hay tres cielos, un cielo que vemos, que es el firmamento, un segundo cielo que es el espacio, pero un tercer cielo que es el cielo espiritual. Ustedes han escuchado el tercer cielo, porque Dios está en ese tercer cielo. Por eso no dice Padre nuestro que está en el cielo, sino en los cielos. Entonces tú empiezas a ver la trascendencia, es una parte en donde tú puedes hacer alabanza, adoración, donde puedes reconocer la grandeza de Dios porque está en ese tercer cielo y porque cuando tú haces eso, ¿qué estás diciendo? Soy humilde, Señor, ¿no es cierto? Soy humilde para buscarte. Y santificado sea tu nombre, pues para que tú le digas santo, debes de creer que Él existe y debes de entender qué es la santidad. Por eso la recomendación mía es de primerazo estarle diciendo, Señor, límpiame con tu sangre, quiero que escuches mi oración, te pido perdón, quiero ser santo como tú, porque la sangre de Cristo es la que nos limpia de todo pecado. Eso se lo enseñan a uno en la iglesia, en los sacramentos, para la primera comunión, en la escuela dominical, en todo lado. La sangre de Cristo, ese sacrificio es para que seamos limpios de pecado. Entonces, esa es la primera parte. Entonces, la primera parte es como reconocer la grandeza de Dios. Hay otra parte en donde le dice, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, perdón, en el cielo como en la tierra. Entonces, en esta parte que le estoy diciendo a Dios, me estoy sometiendo a ti, te estoy diciendo que venga tu reino a mi vida, es decir, que se haga tu voluntad, que se hagan las cosas que tú quieres, que tú controles lo que tú quieres que yo haga. Es que entiendo también que la voluntad de Dios es la voluntad, es la mejor voluntad que puede haber. Por eso uno le tiene que pedir también en la oración a Dios cosas que Él quiere que uno haga con Él. Uno no puede decir, ay Señor, hazme el mejor narcotraficante del mundo, no, porque no es conforme a la voluntad de Dios. Entonces vamos entendiendo las cosas del comienzo. Entonces en esa primera parte, decirle al Señor que somos humildes. Dice en el verso 11, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Mire lo bueno de no hacer las malas repeticiones. Tú todos los días no puedes estar pidiendo pan y pan y pan y pan porque tú necesitas carne, ¿no es cierto? Necesitas comida, necesitas alimentarte, necesitas... Esa parte se refiere específicamente es a que Dios supla esas necesidades, ¿no es cierto? Lo que tú necesitas. Entonces es una parte donde tenemos que presentarle a Dios nuestras peticiones. Ya después de que lo adoramos, lo bendecimos, reconocemos su voluntad, después de que sabemos que Él es santo, entonces después de que nos sometemos a Él, ahora sí le podemos presentar nuestras peticiones. Ahí le dices todo, todo lo que necesites materialmente. Señor, necesito que me ayudes hoy, necesito que me acompañes hoy tengo tal meta, tengo tal objetivo. Tú le cuentas como un amigo, ayúdame a hacer tal cosa, Señor, ayúdame a comprar tal otra, ayúdanos a que no pasemos necesidades en la casa, Señor, suple nuestras necesidades, danos abundancia, Señor, danos sobreabundancia. Recuerde que Dios no solo suple tus necesidades, sino también te da abundancia, es decir, que sobra y también te sobreabunda. Eso quiere decir que también le puedes dar a otros.
hay que pedirle a Dios, porque Dios es el dueño de todo, pues pídele también con generosidad. Esa parte es muy importante porque es suplir nuestras necesidades. Filipenses 4:6 dice que por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. O sea, Dios necesita que le digamos todo específicamente. Aunque Él ya sabe que necesitamos, Él quiere escucharte y pedirte las cosas como cuando uno hace con el papá lo mismo. Uno ya sabe qué cosas necesita el hijo, pero no le dice, ¿qué necesitas, hijo? Y el hijo le cuenta a uno. Eso es muy importante y tú te das cuenta en las enseñanzas que uno debe ser muy específico en lo que pide. Mateo 6:12 dice, y perdonaos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Qué difícil es esto, ¿no? Porque todos sabemos la necesidad de tener perdón y de alcanzar la gracia de Dios. Entonces en este tiempo debemos de estar a paz y salvo con Dios, pedirle absolutamente que perdone los pecados nuestros, nuestras acciones, nuestras omisiones, nuestros pensamientos, lo que ni siquiera sabemos que está mal, y a la vez que perdona nuestras ofensas. Y más adelante, ustedes se dan cuenta, Mateo 6, que más adelante lo van a cuidar, lo van a leer en el verso 14 y 15, dice, pero quiere que Dios le perdone las cosas, primero perdone a los que le ofendieron a usted. Entonces, toca primero perdonar a los que nos ofenden y ahí sí podemos alcanzar el perdón de Dios. De una vez, muchachos, aprovecho para pedirles disculpas, perdón, cosas que yo haya hecho, que no lo sepa o que lo esté haciendo sin darme cuenta también, y de lo que lo estoy haciendo, pues también les pediré disculpas en su debido tiempo. Recuerden, esta parte es muy importante en las oraciones. Nosotros sabemos que salimos de la casa, no sabemos si regresamos, debemos de estar todo el tiempo a paz y salvo, a paz y salvo con Dios. No importa tú a qué iglesia estés yendo o en qué creas, pero debes de estar bien contigo, con el entorno, con ese creador. ¿No es cierto? Entonces, en esa parte es para estar a paz y salvo. Después dice Mateo 6:13, y no nos metas en tentación. Mire cómo van parte por parte. Ya le pedimos perdón a Dios. Dice, ahora no nos metas en tentación. Qué importante esta parte. Porque la tentación no es lo que tú siempre te imaginas, que la tentación es sexual, ¿no? El, el chico atractivo que te va a hacer caer, la mujer atractiva que te va a hacer caer. No, la tentación es algo que cuando uno cae se vuelve, ¿no es cierto?, la misma concupiscencia, después se vuelve pecado. Es decir, algo que me puede hacer pecar. Entonces yo pongo un ejemplo claro. Voy por la calle, voy por la séptima y entonces yo le digo, Señor, guárdame, líbrame de toda tentación, porque si un tipo me viene a agredir, la tentación mía es voltear y golpearlo, ¿no es cierto? Entonces, después de él me golpea, yo lo golpeo, él sale herido, alguien sale muerto, en fin, mire todo lo que pasó, porque la tentación toca no dejar que caigamos en ella. Entonces, es más, ¿qué le dijo Pablo a Timoteo? Le dijo, hermano, de la tentación, huya, huya, no se ponga a mirar si usted puede o no, evítela al máximo. Si usted sabe que se va a meter allá un poconón de droga, no entre. Si usted sabe que va a incurrir en un pecado sexual entrando a tal lugar, no vaya. O sea, la tentación es eso, evitar eso. Y ahí dice, por eso, no me metas en tentación. ¿Sí? Si tú piensas que tu concupiscencia, tu debilidad o algo que te gusta a ti, por ejemplo, es ser violento, entonces, por favor, Dios mío, guárdame de yo me estarme metiendo en un problema, en una riña. Soy muy mal geniado, soy muy violento. Dios, guárdame eso. El que tiene su problema con la sexualidad, con el vicio, con el trago. O sea, cada uno tiene específicamente un tema y eso es lo que le tiene que decir al Señor. Líbrame de esa tentación. Y ustedes se dan cuenta que Jesús resistió a la tentación. Si ustedes se dan cuenta de la tentación, hay que resistir y hay que huir, hay que evitarla al máximo. Dice, y no nos metas en tentación, es una parte, y la otra parte dice, mal líbranos del mal. Son dos cosas muy diferentes, porque el mal es el maligno y el mal viene a destruirte. ¿Qué quiere el enemigo contigo? Robar, matar y destruirte la vida. Robar, matar y destruir, es decir, viene a quitarte tus cosas, viene a quitarte tu salud, tus bienes, tu relación sentimental, tu unión familiar, tu salud, todo viene por ahí. Entonces, al enemigo hay que combatirlo con esa guerra espiritual, porque en este momento tú ya le pediste perdón a Dios, crees en Él, estás en paz con Él, le vas a decir al Señor que aplaste todo plan contra ti, contra tu familia, que aparte toda enfermedad, que aparte toda maldad, toda ruina, todo desempleo,
todo lo malo, la guerra, la quiebra, la violencia, la división, la destrucción familiar, todo que te lo quite, que te libre, porque para eso está el Señor, porque el Señor Jesús vino a este mundo fue para vencer al enemigo. Recuerda que antes el mundo no tenía comunión con Dios, pero Jesús vino, murió por nuestros pecados y hizo ese puente de comunión. Por eso ahora podemos hablarle a Dios por medio de Jesús. Mas líbranos de mal significa eso, que está en Mateo 6, verso 13. También ese mismo verso 13, que es muy largo, dice, no nos metas en tentación, ¿no es cierto? Mas líbranos del mal, y dice, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Esta parte es muy bonita porque es la parte en donde tú le vas a reconocer que él solo, que solo Dios merece la gloria, la honra y todo el poder, que la eternidad tuya, la de tu familia, la de tu vida está en las manos de él. Es como un acto de creerle en él, de alabarlo, de bendecirle. Eh, Dios tiene todo, pero busca adoradores. Adóralo. Es más, Satanás copió lo que tiene Dios, que hasta Jesús le dijo, si te arrodillares y me adorares, te entregaré todos los reinos de la tierra. O sea, la adoración es algo que tú le puedes dar a Dios. Y Dios sí está buscando eso, quien lo adore. Entonces es algo muy bonito porque tú solo adoras a Dios. Tú no, ojo con esto, tú no adoras hombres, ni imágenes, ni a nadie más. Es directo, tu comunión es directamente con Dios. Entonces esta parte habla de eso, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos, Señor. Al final dice amén también en el verso 13. Y en algún momento en mi juventud escuchó que alguien me explicó qué significaba amén. Y todos sabemos que amén es así sea, o así se cumpla, o así se ha hecho, ¿no es cierto? Que las cosas se cumplen cuando uno dice amén. Pero ese amén, si tú lo formas en un acróstico, o sea, A-M-E-N, la A es de, cuando tú digas amén, debes de ser algo alcanzable, algo medible de la M, algo específico de la E y algo normado. ¿Qué quiere decir? Que tú tienes que pedir algo que puedas alcanzar, algo que tú puedas medir en el tiempo para lograrlo, algo específico. Tú tienes que decirle a Dios, Dios, yo quiero un carro, pero ¿un carro de qué? ¿Un carro de ruedas esferadas? ¿Un carro de perros? ¿O quieres un carro último modelo, tal marca, tal color? Así, eso es lo que quiere Dios, muy específico y algo normado dentro de los parámetros y de acuerdo a la voluntad de Dios. Para finalizar, yo creo que orar es acercarse a Dios, es buscarlo. Y eso lo dice Santiago 4:8, es acercarse a Él. Y todo lo que pidamos, lo pidamos en el nombre de Jesús. Todo lo que tú pidas, pídelo en nombre de Jesús porque es una promesa. Esa promesa está en Juan 14:13, que dice que cualquier cosa que pidamos en nombre de Él, Él las hará. Por último, hay que pedir, hay que insistir, hay que ponerse intenso, hay que lograr las cosas en una oración. Y Mateo 7, verso 7 al 9 dice que las cosas se piden y se dan, se golpea y se abre, ¿no es cierto? Se dan las cosas si uno las pide, las busca. Hay que al final lograr que esa oración que todos los días tenemos lo volvamos un hábito. Entonces, para concluir, Efesios 6:18 dice que oremos en el Espíritu en todo el momento, con peticiones y ruegos, manteniéndose alerta, perseverantes en oración por todos los santos. La oración debe ser sencilla y clara, como a un amigo. Espero que les haya quedado eso claro, mis amados. Los quiero mucho, cuídense mucho, Dios los guarde. Extendí un poquito, pero ya tienen un modelo y una estructura de cómo orar. Dios los guarde. Se cuidan mucho. Chao, nenes.